Oseas capítulo 2, versículo 2 al 7. Dice así la palabra de Dios. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Incline su rostro y oremos al Señor. Dios mío, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque no nos dejaste tan solo con aquella evidencia magnífica y tremenda de la creación, aquella revelación general que nos habla de tu poder, de tu deidad, por medio de las cosas creadas. Padre, no tan solo te conformaste con mostrarte a nuestras vidas por medio de aquello, sino que también de manera particular te revelaste a nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo, de quien dan testimonio todas las Escrituras, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y te agradecemos, Padre, porque por medio de tu palabra podemos encontrar lo que tú quieres para nosotros. También podemos conocerte más a ti, conocer tu persona, conocer tu corazón, conocer tus perfecciones, tus atributos. Gracias, Dios eterno, por mostrarte de esa manera. Y también por sobre todo, en aquel acto maravilloso que se realizó una vez y para siempre, hace más de 2000 años atrás, en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, se entregó en favor nuestro. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, te damos y te ruego esta mañana que puedas hablar al corazón de cada uno de aquellos que estamos aquí reunidos, hablarnos, decirnos lo que tu palabra nos quiere mostrar. Padre, pon un oído atento, pon un corazón dispuesto, no endurecido, sino presto a recibir lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Yo te ruego, por medio de tu Espíritu Santo, tú nos muestres la verdad, nos guíes a toda verdad por medio de tu palabra. Señor, háblanos, a pesar de mis debilidades como predicador, a pesar de mi ignorancia en muchas cosas. Te ruego, Padre, que uses mi vida para poder enseñar y compartir lo que tu palabra dice de una manera fiel. Saca todo aquello que está extra de tu palabra, todo aquello que proviene de mi persona, y que tu palabra sea expuesta, predicada, proclamada de una manera clara y sencilla, que tu Espíritu Santo use para convencer nuestros corazones. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Las películas que nosotros vemos en Hollywood, las teleseries, Netflix, series que encontramos ahí, son expresiones de artes que normalmente se inspiran en la realidad. Amores, desamores, odio, intriga, son ingredientes que sin duda están incluidos dentro de todas estas tramas que nosotros podemos contemplar. Cuando yo era más joven, me encantaba escuchar música romántica. Pero cuando conocí al Señor, en medida que fui madurando paulatinamente, empecé a notar ciertas cosas que antes evidentemente yo no notaba. Básicamente el 80% de las canciones que escuchaban hablaban más del desamor que del amor. Y es curioso eso, la proporción es increíble. Desengaños, mentiras, traiciones. Y eso claramente denota una realidad.
denota la condición del ser humano. Denota que es difícil confiar el amor en otra persona si es que no está en Cristo. Ahora, ¿será que es más común la traición que la fidelidad en el ser humano? ¿Será más común eso? ¿Por qué razón será? ¿Por qué razón se da eso? Y la respuesta es sencilla desde la perspectiva de Dios. Esto ocurre porque el corazón del hombre natural, el hombre sin Dios, está muerto en pecado. Está muerto en maldad. Lo que busca de manera natural no es hacer el bien, sino el mal. Busca la autosatisfacción más que la entrega. Y producto de eso es que vemos las realidades que nos muestra Hollywood o que nos muestran las canciones de una manera más cercana de lo que verdaderamente es la definición del amor en las Escrituras. Es por eso que nosotros cada vez como seres humanos nos vamos insensibilizando más ante expresiones de traición, de dolor. Es por eso que cuando escuchamos canciones como la que voy a citar, las tarareamos o las cantamos. Cito: me tomas, me dejas, me escribes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís. Labios compartidos, labios divididos, mi amor. Yo no puedo compartir tus labios. Sin duda alguna, sus corazones pecadores estuvieron cantando mientras yo recitaba esta frase. Pero es cierto, es lo que ocurre. Es lo que ocurre. Estamos acostumbrados a oír esto. Estamos acostumbrados que las canciones nos hablan más de traición que del verdadero amor. No importa qué tan fiel puede ser alguien, cuando otra persona es infiel, simplemente lo va a hacer no importándole lo que la otra le esté dando. Y esa es la realidad. Esa es lo que precisamente nosotros vemos en el libro de Oseas. El libro de Oseas, el libro del profeta Oseas, es un libro que fue inspirado, llamado al profeta a cumplir con una misión tremenda. Él tenía la misión de llamar al pueblo al arrepentimiento. El pueblo de Israel por muchos años se había sumergido más y más en la idolatría. Ellos ahora, en aquel entonces, en el reino del norte, estaban adorando a Baal. Baal era un falso dios, un dios de los gentiles, un dios de los pueblos paganos, que prometía la fertilidad de la tierra, prometía que las cosechas iban a ser más abundantes, prometía que las mujeres iban a tener más descendencia si es que se les servía por medio de este culto a Baal. Y este culto de este dios falso Baal rápidamente se metió en la vida de fe del pueblo de Israel. La nación de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había escogido no porque fueran los mejores, sino por, como dice en Deuteronomio, eran la nación más insignificante de la tierra. Sin embargo, este pueblo que fue rescatado de la esclavitud por más de 400 años en Egipto, al correr el tiempo, se olvidaron de aquel que lo había rescatado y que lo había tomado como esposo. Este pueblo, ¿cuál esposa infiel? Se fue tras otros dioses prostituyéndose con ellos. Eso era lo que ocurría en el tiempo de Oseas. Eso era la realidad espiritual que se estaba gestando en aquel entonces. Y es así como Dios llama a Oseas. Y como lo vimos en oportunidades anteriores, en los capítulos 1 podemos contemplar eso. Dios llama a Oseas a que cumpla la misión de llamar la atención de este pueblo. Decirles que se arrepintieran. Pero para eso Dios le dio una carga mayor a Oseas. Él no tan solo tenía que ser el portavoz de un mensaje de arrepentimiento, sino que también él en su vida debía encarnar el sentir que Dios tenía como esposo. Dios llama a Oseas y junto con su llamado le dice: ve y toma a una mujer fornicaria, una mujer adúltera, una mujer prostituta. Porque en ese tiempo, como les comentaba, las mujeres con tal de tener más descendencia se rendían y se entregaban al culto a Baal, que incluía la prostitución ritual. Dios le dice a Oseas: toma a una mujer prostituta, cásate con ella y ten hijos de fornicación. Ten hijos de adulterio, ella te va a engañar y los hijos que tenga no van a ser tuyos, van a ser de otros.
Eso es lo que Dios le llama a Oseas. Sin duda un mensaje que nos impacta a nosotros el día de hoy. Pero vimos también que este profeta necesitaba conocer no tan solo las palabras de Dios, sino el sentir de Dios. Y es por eso que en lo más profundo de su corazón debió palpar el sentimiento que Dios tenía a la hora de ver a este pueblo que él había salvado, que él había tomado como esposa y que ahora se había desviado, se había ido. Vimos la semana pasada que también Dios le muestra a Oseas no tan solo su sentir como esposo, sino también como padre. Y le habla de sus hijos y muestra estas promesas fieles que Dios cumple a su pacto. Porque pese a la infidelidad del pueblo, pese a todo eso, Dios es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y en ese amor a su palabra, a su pacto, es que pese a la desobediencia del pueblo, como él se había prometido, él se había comprometido a cumplir una promesa a Abraham, es que él va a tener compasión y misericordia de un remanente del pueblo de Israel. Y eso es lo que pudimos contemplar la semana pasada. Sin embargo, en esta sección que vamos a hablar hoy, nosotros vamos a volver un poco al patrón de la esposa, a lo que Dios le dice a esta esposa. Y vamos a estar hablando el día de hoy, este sermón lleva por título un reclamo de fidelidad. Y vamos a estar viendo básicamente 3 cosas que nos muestra este pasaje sobre la infidelidad. Y esto no tan solo trasunta a las relaciones matrimoniales, sino también tiene que ver por sobre todo a la relación que la humanidad tiene para con Dios. Y en particular en ese entonces, la infidelidad que el pueblo de Dios tenía para con él. En primer lugar, vamos a ver que la infidelidad no mide sus consecuencias. En segundo lugar, vamos a estar hablando que la infidelidad no reconoce la realidad. Y en tercer lugar, vamos a estar viendo, conforme a estos pasajes, que la infidelidad busca la conveniencia propia. Oseas, hermanos míos, como les comentaba, no podría de ninguna manera cumplir su misión si no predicaba ese llamado con un corazón contrito, un corazón que sentía, un corazón dolido, un corazón destruido. Es por eso que en este lapsus también quiero invitarla a que pueda ponerse en las sandalias de Oseas. Un hombre traicionado, un hombre que sabía de antemano que su esposa se iba a ir. Lo curioso y más doloroso de todo esto, hermanos queridos, no es que él fuese engañado o simplemente su esposa haya sido adúltera. El tema es que su esposa era una prostituta y no tan solo, no lo engañó simplemente con una persona, sino con muchas personas. Tanto así que sus hijos, por lo menos los 2 siguientes, aparte del primero, probablemente, muy probablemente, según da a entender el texto, no eran de él. Ese es el corazón infiel que el profeta debía llamar la atención a ese pueblo. Y eso era lo que realmente él estaba viviendo. Tanto Gomer, la esposa de Oseas, como Israel, no le importaban sus esposos. No les importaba, no le importaban sus hijos. Y realmente una de las características que nosotros podemos ver en este pueblo es la infidelidad y aparte es la estupidez. Porque la infidelidad, queridos, está ligada a la necedad. Hoy en día en nuestra sociedad, en el mundo, muchos hombres se jactan de tener más de una mujer, de tener una esposa en la casa y otra, van cambiando de mujer cada 7 días algunos. Y eso es una realidad que se ve y se jactan de ello. Se creen muy inteligentes porque sus esposas no lo descubren. Pero la Escritura dice que la realidad es otra. Que aquel que comete adulterio, aquel que falta, aquel que tiene otra mujer, aquella mujer que tiene otro hombre, de ninguna manera es inteligente. Porque eso es lo que en primer lugar nos muestra este pasaje. La infidelidad es tan tonta que no mide las consecuencias. Y para no medir las consecuencias, de verdad te tiene que faltar un clavo para el puente. En Proverbios capítulo 6, versículo 32, la palabra de Dios dice esto: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Desde la perspectiva bíblica, el adulterio no es algo inteligente, es una necedad. No es nada de qué jactarse el adulterio. Es una muestra
de la imprudencia más grande del ser humano. De la misma manera, Israel, conociendo a quién era su Señor, conociendo quién era su Dios, conociendo quién era su esposo, deliberadamente se prostituyó tras Baal. Y ese es el llamado que Oseas está haciendo acá. Está llamando a este pueblo, Pero este pueblo es tan tonto, no mide las consecuencias. Y la forma que Dios usa para poder llamar la atención de este pueblo es hablarle a sus hijos, para que los hijos de este pueblo tomen la iniciativa y le reclamen a su madre. Fíjese lo que dice el verso 2 y el verso 3 de Oseas capítulo 2. Acompáñame con la lectura, por favor. Él está hablando, Dios está hablando aquí a los hijos. Dice: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Hay personas que piensan que lo que está haciendo Oseas aquí es llamar a un juicio a su esposa. Dice que está llamando a un juicio a su esposa y a los hijos de esta mujer, representada por los hijos del pueblo de Israel, le dice que sean testigos contra su esposa. Pero la verdad, a razón de la verdad, esa no es una práctica que era común en el hebraísmo de ese tiempo. Por tanto, tenemos que entender este reclamo que está haciendo Dios a los hijos del pueblo, y vamos a comprender que los hijos del pueblo aquí se está refiriendo a aquellos que eran parte de la nación de Israel, pero que aún se mantenían fieles a Dios. A esos hijos Dios está haciendo el llamado. Israel nosotros podríamos entender, o esta nación pecadora, esta nación adúltera, podríamos entenderla como los líderes religiosos, como los líderes políticos, que desde ahí hacia abajo estaban corrompiendo a todo el país. Esa es la nación, esos son los otros hijos que va a mencionar más adelante. Pero el llamado que está haciendo Dios por medio de Oseas es a los remanentes justos de israelitas que todavía están siendo fieles a Dios. Y les reclama: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aquí no está hablando de una carta de divorcio. Aquí está hablando, diciendo y apelando a los hijos de esta mujer para que repudien el comportamiento de su madre y le hagan notar que está actuando como si no fuera esposa de Dios y como si no fuera una madre para ellos. Esta mujer representada, que representa a la nación de Israel, era una mujer tonta, era una mujer que no medía consecuencias y que no le importaba nada. Tanto así que Dios llama a este pequeño remanente de fieles servidores de Dios a reclamarle a los importantes, a los que dirigían la nación. Su adulterio aquí, como vemos, es evidente, es evidente. Había falta de razón en el pueblo, no medían las consecuencias y los resultados que esta traición iba a traer a la nación. Ahora, lo curioso es que esta analogía nos da también otras cosas que podríamos tener en consideración, y podemos ver ahí el tamaño de nuestro Dios. Dios está utilizando la analogía de una mujer adúltera, de una mujer fornicaria, de una mujer prostituta que se va con otros hombres para referirse al pueblo de Israel. Pero si utilizamos esa misma analogía desde la perspectiva que Dios es el esposo, Dios podría haber utilizado y aplicado su propio estándar, dado en las Escrituras, y hablar y actuar como esposo. La Escritura dice que cuando un hombre era engañado, cuando la esposa era encontrada en un acto de adulterio, la ley mandaba hacer algo. Por favor, busque conmigo Levítico capítulo 20, versículo 10. Levítico capítulo 20, versículo 10. Dice así: si un hombre cometiere adulterio con una mujer, con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esa era la ley de Dios. Ese era el estándar de Dios. Y si Dios estaba haciendo una alusión alegórica a la figura de que Él era el esposo de Israel, Él podría haber matado a ese pueblo.
Él podría haber destruido a ese pueblo, cumpliendo su propia ley, su propio carácter. Levítico capítulo 2, Deuteronomio capítulo 22, verso 22, sigue la misma idea y está recordando más bien este mismo mandamiento. Deuteronomio 22, 22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Dios podría haber actuado de esa manera con su pueblo, haber aplicado su propia ley y haberlo destruido por completo. Pero Dios no hizo eso. Dios no hizo eso con el pueblo. No hizo eso porque Él era fiel a su pacto, fiel a la promesa que había hecho a Abraham, y Él iba a cumplir lo que había prometido. Sin embargo, lo mínimo que podía hacer era exponer a la vergüenza pública a este pueblo. Es así como actúa el adúltero, es así como actúa el idólatra. No mide consecuencias. No tiene un sentido de lógica. Eso es lo que pasa y eso es lo que nosotros podemos ver aquí. Sin embargo, Dios, habiendo podido destruir al pueblo, dice que va a exponer su pecado y que va a castigar a la nación de otra forma. En el versículo 3 del capítulo 2 de Oseas dice: no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Esta alegoría, esta figura que emplea Dios acá, hablan de dos cosas: un marido que está despojando públicamente a su esposa. Es un hombre que está diciéndole: ¿quieres prostituirte? Anda a prostituirte, y le quita toda la ropa y la expone públicamente. Eso era precisamente lo que Dios iba a hacer con su pueblo, exponerlo públicamente para que las naciones de la tierra se dieran cuenta que ellos habían traicionado su pacto con Él. Esta era una usanza muy común. De hecho, el mismo profeta Ezequiel repite la misma idea en Ezequiel capítulo 16, versos 37 al 39. Ezequiel 16, 37 al 39 dice esto: por tanto, he aquí que yo renuncié a todos tus enamorados, yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y le descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, te llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Dios podría haber eliminado de raíz a su pueblo, pero no lo hace. Pero sí los expone, sí los deja en vergüenza, sí los deja en afrenta e ignominia delante de los demás pueblos de las naciones. Y esta idea del despojo tiene dos sentidos. El primero era claramente anunciar o proclamar la bajeza a la cual había llegado su pueblo a otras naciones, pero también tenía la idea de dejar desnuda, es decir, Dios iba a dejar libre la tierra, iba a despojar la tierra, iba a raer la tierra. Los lugares, los cuales antes crecía pasto, se convirtieron en sequedales. Los lugares donde antes había personas que trabajaban, ya no habían personas porque todos fueron dispersos, todos fueron castigados, muchos de ellos fueron muertos, la mayoría. Curiosamente, en aquel entonces, cuando un pueblo era llevado cautivo, los cautivos iban desnudos. Esa es la figura que emplea el Señor acá. Pese a que podría haberlos matado, Él no tan solo los perdona de esa manera, perdonándoles la vida, sino que sí los exhibe públicamente, porque el pecado tiene que ser pagado o castigado de alguna manera. Alguien tiene que pagar por eso, y en ese sentido Israel pagó la vergüenza de ser expuesta por Dios. Y las naciones que antes decían y temían a Israel porque Él era su Dios, ahora se burlaban y se mofaban de ese pueblo. Así contemplaban su desnudez y así
se burlaban. Eso es lo que nosotros vemos ahí. Dios destruiría a la nación y destruiría también a todos aquellos hombres infieles que eran parte de ese pueblo. Por eso, en el versículo 4 de Oseas 2 dice, ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. El problema de Israel hasta el día de hoy es que piensan que son el pueblo de Dios simplemente por ser israelitas. El verdadero pueblo de Dios es aquel que se comporta y el que vive de acuerdo a la ley de Dios. Dios les está diciendo a los genuinos israelitas aquí que para ser considerados dentro del pueblo de Dios era necesario que renunciaran a su linaje, a su nación, porque su nación se había corrompido. Eso es lo que nosotros vemos aquí. En segundo lugar, no tan solo un pueblo infiel es una nación carente de toda razón y no mide consecuencias, sino que también la infidelidad, hermanos míos, no reconoce la realidad. Y esa, curiosamente, es otra característica de aquellos que son infieles. No tan solo no miden sus consecuencias, sino que no se dan cuenta de lo que tienen. Están mal enfocados, piensan de una manera errada. Y es ahí donde el versículo 5 nos aclara precisamente esa idea. Dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz, se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. En la antigüedad, amados hermanos, era el marido quien tenía la obligación, el esposo tenía la obligación de proveer el sustento para su esposa. Eso no es solo en el Antiguo Testamento, también es ahora, ¿ya? Pero de hecho la ley lo dice en Éxodo capítulo 21, versículo 20, dice, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. En ese tiempo incluso se ha encontrado hasta en el código Hammurabi que los esposos tenían una responsabilidad de proveer alimento, de proveer vestimenta y también proveer grano para el sostenimiento de la esposa. En ese sentido, esta mujer pensaba que quien le proveía de esas cosas eran esos dioses falsos. Volvamos a leer el versículo 5. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. El pueblo pensaba que eran estos dioses falsos quien le proveía, pero era su marido, su Dios, quien hacía eso. Por eso un corazón infiel te lleva a ver la realidad de otra manera, una realidad distorsionada, una realidad que no es como debería o como se ve a los ojos de la objetividad. Ahora bien, los elementos representados aquí, el pan, el agua, la lana, el lino, el aceite y la bebida, representan básicamente tres cosas importantes. Uno es el sustento, el pan y el agua, la seguridad que se da con el ropaje, el lino y la lana, y también el placer que producían la bebida. O sea, este pueblo pensó que el sustento que tenían, la provisión, las cosechas venían de este dios Baal. Pensaban que la seguridad de ellos, estaban tranquilos, no tenían guerras porque Baal los protegía, y pensaban que el placer, el disfrute, el deleite que tenían era producto de estos dioses, cuando en realidad esto se lo había provisto su marido. Un corazón infiel no ve la realidad. Eso es lo que ocurre. Algunos piensan que cuando dice acá, en el versículo 5, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, y mi lino, mi aceite y mi bebida, algunos creen que era parte de un cántico del ritual dado a la fertilidad en aquel entonces. Este pueblo desconocía que quien era el que les proveía era Dios. Esa es la otra característica de un corazón infiel. No reconoce la realidad. Es fácil proyectar estas cosas en las otras personas. Es fácil proyectar este corazón que no reconoce la realidad, este corazón infiel que no estima las pérdidas, no razona al otro, al pueblo de Israel. Pero es una realidad
que el día de hoy hay muchos corazones infieles. No tan solo en el sentido de la infidelidad marital, sino también que desconocen la obra de Dios en sus vidas. Hay muchas personas que creen o piensan que están haciendo las cosas bien, que actúan de buena manera y de buena fe, pero en realidad eso que creen hacer, esa justicia que creen tener, son trapos de inmundicia delante de Dios. El tercer punto que vemos en este pasaje, hermanos míos, es que la infidelidad busca su propio provecho. Versículos 6 y 7. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. El corazón infiel solamente ve su conveniencia. Aquí vemos actos de la misericordia de Dios tremendos, hermano. Vemos que en el versículo 6 dice, por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. La figura de lo que nos está mostrando aquí Dios es que Él exhibió públicamente, va a castigar a esa nación, pero que en un momento Él va a tomar la decisión, y la tomó por cierto, de cercar el camino que conducía a esta mujer prostituta que representaba al pueblo de Israel. Iba a cercar ese camino hacia ese lugar. ¿Para qué? Para que el pueblo no llegara a donde sus amantes. O sea, vemos una acción de amor inefable de parte de Dios aquí. Vemos un amor tremendo, un amor que dice, tú sigues insistiendo en ir tras otros amantes. Yo voy a cercar con espinos su camino para que no llegues de ahí. Yo voy a protegerte. Tú no te vas a dar cuenta, tú vas a querer llegar ahí, pero te vas a hacer daño, porque voy a poner espinos para que no llegues a ese lugar a ser idólatra. Ese es el amor de Dios, es la compasión de Dios. Pero ¿qué es lo que piensa el corazón de la mujer? Al igual que el hijo pródigo. Fíjese la similitud. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces. Ni siquiera ve el acto de amor de Dios, de protegerla por medio del sufrimiento para que no llegue a adorar a otros dioses que no son Él. No, un corazón infiel solamente piensa en sí y en cómo va a estar mejor. Al igual que el hijo pródigo que alzó sus ojos en un momento y dijo, por lo menos en la casa de mi padre podría comer como un siervo. Hasta los siervos comen mejor de lo que yo como ahora. De la misma manera, la infidelidad busca su propio provecho. Hermanos, el corazón del ser humano es un corazón por naturaleza infiel. Es un corazón que no mide consecuencias. Es un corazón que no tiene un verdadero concepto de la realidad. Es un corazón que solamente busca su propio provecho. ¿Cuántos de los que están aquí han vivido así toda su vida? No midiendo consecuencias, buscando su propio provecho. No teniendo un verdadero concepto de la realidad. ¿Cuántos de los que están acá dicen, bueno, por mi trabajo, por mi esfuerzo tengo lo que tengo? Cuando en realidad es Dios quien ha dado todo. ¿Cuántos corazones infieles hay esta mañana? El llamado de ese Dios fiel que cumple su pacto es a que te arrepientas. Es a que tú renuncies a tu corazón infiel y puedas extender los brazos a este amado que está ahí esperando. Este amado que incluso tú, no dándote cuenta, cerca, pone barreras en tu tendencia hacia ir a lo pecaminoso. Te haces daño y Él te guía, Él te sustenta, Él te cuida, aunque tú no lo mereces. Y tú no reconoces nada. No reconoces que es Dios quien te da el pan. No reconoces que es Dios quien te protege.
No reconoces que es Dios quien te ha puesto en la situación en la cual tú estás. ¿Cuántos corazones infieles hay esta mañana aquí? Pero Dios es un Dios fiel. Un Dios que se niega a sí mismo. Un amor que no escatima a la hora de cumplir su pacto realizado desde antes de la eternidad. Ese Dios es el mismo, ayer y hoy. Por eso te ruego por la misericordia de Dios a ti que tienes un corazón infiel, arrepiéntete y vuélvete a Él. Él en un gesto de amor, desde antes de la fundación del mundo, determinó enviar a su Hijo Jesucristo para que todos esos corazones infieles pudiesen encontrarse con Él, arrepentirse de sus pecados y volverse a Él. No dejes que esta mañana sea otra vez que oyes ese mensaje. No permitas eso. Por favor, arrepiéntete y vuélvete a aquel que es fiel. Reconoce tu infidelidad, reconoce, arrepiéntete y vuélvete a Él. Aquel Dios de amor que sin tú notarlo te protegió, que sin tú notarlo y siquiera pensarlo, te provee. Ese es el Dios del cual estamos hablando. Ese es el Dios que el pueblo de Israel pudo percibir, pese a su infidelidad, pese a que fueron expuestos, a que fueron avergonzados, a que fueron exiliados, a que anduvieron desnudos. Pese a eso, Dios tuvo compasión de un remanente fiel. Ese es el Dios misericordioso que tenemos. Dios podría haberte fulminado por tu pecado. Sin embargo, estás aquí esta mañana. Ese es el Dios compasivo. Ese es el Dios que espera. Pero la paciencia de Dios tiene un límite. Al igual que la semana pasada, te lo vuelvo a repetir. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz, arrepiéntete y reconoce al Salvador. Aquel Salvador que vino a pagar ese pecado tuyo, esa infidelidad de tu corazón. Por la misericordia de Dios, te ruego, arrepiéntete. Vuélvete a Cristo. Él es ese Dios amante, ese Dios amoroso que te está llamando una vez más esta mañana. Que puedas arrepentirte, doblegar tu corazón y recibir esa gracia que únicamente podemos encontrar en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. El justo vino por los injustos a entregarse. El rico se hizo pobre. El poderoso se hizo impotente. Aquel ante cual su palabra hacía callar las más grandes tormentas. Aquel que con su palabra, tan solo al decir, sea la luz, esta luz fue hecha. Él mismo padeció la cruz en silencio en tu lugar. Vuélvete a esa cruz. Vuélvete a ese Dios fiel. Vuélvete tú de tu infidelidad y vuélvete a ese Dios fiel. Por la misericordia de Dios, te lo ruego. Oremos al Señor.